Bueno, en principio tendría solamente 15 minutos, pero creo que voy a seguir rompiendo el itinerario y voy a tomarme los 30 minutos que tenía. Entonces, iremos a 1000 o trataré de ir a por lo menos a una diapositiva por minuto. Pero también mil gracias por esta invitación a Erika y felicitaciones por organizar tan magnífico evento que en buena hora y... ¿Perdón? ¿Cómo hago acá? Bueno, ok. De la tecnología, cuando hablamos de tecnología, la tecnología siempre falla. Entonces, el propósito de esta corta charla es darles un marco muy introductorio al derecho de autor y que ustedes se lleven la idea de la importancia que tiene el derecho de autor en la práctica diaria, en la cotidianidad de sus actividades, en los archivos, y la necesidad que tenemos en este momento en Colombia para reformar nuestra legislación de derechos de autor para satisfacer esas necesidades patrimoniales y las necesidades de los archivos en todos sus procesos de gestión documental. Entonces, si logro eso en los 30 minutos, que ustedes se puedan ir hoy en la tarde diciendo esto es importante, necesitamos una reforma legislativa, creo que habré cumplido el objetivo. Entonces, el esquema de la presentación, como les decía, vamos de lo general a lo específico. Primero vamos a hablar sobre unas nociones generales de derechos de autor, luego vamos a aterrizar a las necesidades específicas de los archivos frente al derecho de autor y luego la situación en particular de Colombia. ¿Cuál es la situación actual de la legislación de Colombia frente a los archivos? Que lo anticipo, es una sola diapositiva. Entonces, la ubicación en el marco jurídico. Cuando hablamos de derechos de autor, estamos hablando de propiedad intelectual, pero la propiedad intelectual es el género, el derecho de autor es la especie, que son dos temas diferentes. Entonces, es bueno que lo tengan en cuenta. La propiedad intelectual también incluye temas de marcas, temas de patentes, temas de obtentores vegetales, temas de conocimientos tradicionales, que son temas que de golpe también pueden ser importantes para las actividades de ustedes, por ejemplo, este tema de los conocimientos tradicionales, pero hoy nos enfocamos en el tema de derechos de autor, que es una especie entonces dentro de la propiedad intelectual. Y cuando hablamos de derecho de autor, entonces estamos hablando de un régimen jurídico, de un sistema legal para la gobernanza de la información que tiene una historia particular. Y es una historia que está atada también al surgimiento de tecnologías de la comunicación y la información. El derecho de autor surge con el surgimiento de la imprenta. Son concomitantes. En el momento en que la imprenta surge, también surge la necesidad por parte de los gobernantes en ese tiempo, de los monarcas, de regular cómo se disemina la información. Y los privilegios que en ese entonces se llamaban surgen como un mecanismo adecuado para ello. Y la historia del derecho de autor entonces tiene unas fechas muy puntuales. Entonces tenemos en el sistema de copyright, que es el sistema anglo, que difiere bastante del sistema de derechos de autor que nosotros tenemos, porque el nuestro es de origen continental francés. Entonces, en el copyright americano, o en el copyright inglés, mejor, tenemos una fecha que es 1709, ese es el origen del sistema de copyright, y en el sistema de derecho de autor tenemos el periodo de la Revolución Francesa, que luego vienen esas instituciones aquí en el periodo de la post-independencia. Y en Colombia desde 1834 tenemos la primera legislación de derechos de autor. Luego estuvo la legislación de 1886 y la que está actualmente en 1982. Y ha tenido el surgimiento del derecho de autor entonces unas finalidades específicas. Por lo menos en el sistema inglés y rastreando la historia también en el momento en que surge dentro de la Revolución Francesa. Entonces hay dos elementos, que es difundir el conocimiento y promover la creación. Entonces, teóricamente el derecho de autor tiene esas finalidades, pero claro, también tiene una función económica importante y en la práctica es de regular la información, es un sistema de gobernanza de la información y también de regular mercados.
¿Cuáles mercados? Mercados del conocimiento, mercados de la información. La legislación de derechos de autor. Entonces tenemos un sistema internacional de derechos de autor que está dado por tratados multilaterales, tratados bilaterales. Entonces, a nivel multilateral tenemos la convención más importante, que es la Convención de Berna de 1886, que de paso lo digo, promovida por un colombiano en el siglo XIX en Europa, y tratados internacionales bilaterales. Entonces, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ahí podemos encontrar todo un capítulo relacionado con propiedad intelectual y múltiples normas de derechos de autor. Aparte de eso, tenemos un sistema comunitario. La Comunidad Andina de Naciones tiene una serie de normas alrededor de la propiedad intelectual, dentro de ellas la Decisión Andina 351, que está relacionada con el derecho de autor, y la legislación nacional, que es la Ley 23 del 82. Entonces tenemos, digamos que esos tres niveles de gobernanza. Ahora bien, hoy hemos escuchado todo el día hablar de información, hablar de datos, metadatos, pero no hemos escuchado hablar de obras. Y cuando hablamos de derechos de autor, estamos hablando de regulación de obras. Si ustedes miran la legislación de derechos de autor, nunca van a encontrar los datos, entonces se protegen los datos. No, estamos hablando de obras, obras intelectuales, obras que pueden ser científicas, literarias, artísticas. ¿Esto qué incluye? Entonces, una obra literaria, 100 años de soledad, una obra audiovisual como El abrazo de la serpiente, una obra fotográfica como las obras del maestro Nereo López. Entonces, todo este circuito de información, que son obras intelectuales, son las que están protegidas por el derecho de autor. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque en el diario trasegar de sus actividades, entonces puede que estén enfrente de obras protegidas por el derecho de autor, pero también que estén enfrente de datos e información que no está dentro del alcance del derecho de autor. Otro punto importante que hay que tener en cuenta frente al derecho de autor es que la protección es automática. Eso es un principio que es el de la mera creación para que sea protegida la obra. Es decir, a veces se escucha, no, pero es que no lo registró. No registró eso, entonces no está protegido y cualquiera puede copiarlo. Falso. La mera creación genera el derecho. Entonces, esto es un punto importante para que lo tengan en cuenta. Otro punto a tener en cuenta para ustedes, y estas son las generalidades del derecho de autor, es la diferencia entre autoría y titularidad. Entonces, yo escribí un artículo, yo soy el autor, pero ese artículo lo escribí porque la universidad me contrató para escribirlo. Entonces, el titular del derecho, es decir, en quien radica la propiedad, es otra persona, es una persona jurídica. El autor siempre será una persona natural. Entonces, ahora que está muy de moda el tema de la inteligencia artificial y todo esto que parece muy esotérico, estos algoritmos que generan obras o que generan información no son autores. Autores son personas naturales. Entonces, ahí podríamos hablar de titularidad, frente, por ejemplo, en esos modelos de inteligencia artificial, las compañías que generan los algoritmos, pero no autoría. Y la titularidad puede ser originaria o derivada. Entonces, ¿originaria qué es? Es que por ley, en el momento de la creación, alguien tiene la titularidad. Entonces, en principio, yo como autor tengo la titularidad. Pero esa titularidad la puedo transferir. Entonces, firmo un contrato de cesión de derechos. Entonces, ya no soy yo el autor, sino el Archivo General de la Nación o la universidad. Entonces, estos son los casos en que son titularidad originaria bajo la legislación actual. Entonces, el autor, la obra por encargo, ¿qué es? Que alguien, una persona jurídica o natural, realice esta obra. Entonces, el titular es quien la encarga, no el autor. Productores de obras audiovisuales también tienen una titularidad originaria, entidades públicas. Entonces, por ejemplo, ustedes si trabajan en entidades públicas, en principio aquellas obras que creen le pertenecen a esa entidad. La titularidad, como les decía, entonces puede dar cesiones. También otra forma de transferir esa titularidad puede ser la cesión. Entonces, hoy muero, entonces mañana esos bienes que hacen parte de la sucesión, esos bienes intelectuales, esos derechos de autor,
pasan a ser de otra persona. Y es muy importante porque ustedes están manejando información, obras, de pronto en donde los autores o los titulares originarios ya han muerto. Entonces tienen que empezar a buscar ahora a quién le pertenecen esos derechos para poder gestionar esas obras. Ahora bien, el contenido del derecho de autor. El contenido del derecho de autor se divide en dos: derechos patrimoniales y en derechos morales. Los derechos patrimoniales hacen referencia a esos derechos para la explotación económica de la obra. Los derechos morales hacen relación a esa relación íntima entre el autor y su obra. Y los derechos morales y patrimoniales difieren sustancialmente en sus características. Los derechos morales, aquí los enumero, los principales: derecho de paternidad. Derecho de paternidad, entonces, que si alguien publica mi obra, tiene que decir, fue Johnny Pavón el que la escribió. Y esto es muy importante, porque cuando, por ejemplo, ustedes piensan en el tema de metadatos, los metadatos hay información sobre autor. Entonces, en la medida en que esa información esté ahí relacionada, entonces está también relacionada con el derecho moral de autor. Derecho de integridad, el derecho a que no se mutilen las obras, el derecho a que se respete la obra tal como el autor la creó. El derecho de ineditud, ese es importantísimo porque y este es un derecho que existe en el modelo continental europeo, más no en el anglo. Es el derecho a decidir en qué momento y cómo se divulga mi obra. Entonces, si ustedes tienen una cantidad de obras en sus archivos que es material inédito, tienen que tener en cuenta este derecho moral. Que ustedes ahí pueden tener una limitación para realizar la divulgación de esas obras. Porque frente al derecho ¿cuál? ¿De ineditud? Porque es una prerrogativa del autor el decidir cómo y cuándo se divulga. ¿Sí? Entonces, no, pues si hay autorización, precisamente es el autor quien está decidiendo cómo. ¿Sí? El problema es cuando es material inédito. Es decir, si tienes autorización, hay una vocación para que ese material se publique. El problema es cuando hay material inédito, y ahorita vamos a ver un tema que es el de las obras huérfanas. Entonces, en esos casos, la biblioteca o el archivo no puede decir, bueno, yo publico, simplemente porque, sino que tiene que buscar la autorización del titular, no frente al derecho patrimonial, sino frente al derecho moral, con relación a que va a ser una primera divulgación, que es un caso muy diferente, por ejemplo, a material que ya se haya publicado. Porque para el material que se haya publicado lo que hay que buscar autorización es para la reproducción, que es un derecho patrimonial. Más en estos casos es para ambos, derecho de reproducción y derecho de divulgación. Y relacionado con esa pregunta, también es muy importante, es porque los derechos morales, a diferencia de los derechos patrimoniales, son derechos fundamentales por unas decisiones de la Corte Constitucional y tiene esta serie de características: son inalienables, inembargables, inexpropiables, perpetuos y de orden público. Y eso es una gran diferencia con los derechos patrimoniales de autor, que los derechos patrimoniales de autor se extinguen en el tiempo. Estos son perpetuos. Ahora bien, los derechos patrimoniales, entonces cuando hablamos de derechos de autor, usualmente hablamos como si fuera en singular, el derecho de autor. Y mentira, son múltiples derechos. Derechos que se pueden negociar y derechos que se gestionan de forma independiente. Entonces tenemos el derecho de reproducción, el derecho de comunicación pública, el derecho de transformación, el derecho de distribución, el derecho de puesta a disposición. Cuando ustedes publican en la web un material, están reproduciéndolo. Necesitan múltiples copias. Pero aparte de eso, están comunicándolo al público. Pero aparte de eso, es un derecho de puesta a disposición. El derecho de puesta a disposición es que el usuario pueda tener acceso desde el lugar y en el momento en que él lo quiera. Entonces, ahí estamos involucrando, por ejemplo, 3 derechos. Derechos que son independientes. Y ahora bien, los derechos patrimoniales tienen, como les decía, unas características diferentes. Son transmisibles, temporales, renunciables, independientes, expropiables, embargables. Y
son limitados en el tiempo. Y cuando son limitados en el tiempo, entonces eso significa que las obras caen al dominio público. En Colombia, la protección general del derecho de autor es por la vida del autor y 80 años más. Entonces, que es un rango bastante amplio. Entonces, una obra está en el dominio público cuando se termina ese tiempo de protección, o el autor igual puede renunciar a los derechos. Cuando el autor renuncia, inmediatamente cae al dominio público la obra. Aquí ven un listado general de los tiempos de protección. Como se dan cuenta, es diferente la protección cuando son personas naturales a cuando son personas jurídicas los titulares de derechos. Hay otro tema también que es importante para ustedes, y pues aquí estamos de alguna forma enfocados en el tema digital, que son las medidas tecnológicas de protección. Entonces, tenemos esta definición de un tratado internacional de 1996, en donde se dice que la protección, las medidas tecnológicas de protección, se tiene que brindar protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos y que respecto de sus obras restrinjan actos que no estén autorizados por los autores o permitidos por la ley. Entonces, imaginémonos, ustedes tienen un material que está con una clave. Ustedes tienen material que llega al archivo que está protegido por sistemas criptográficos. Necesitan romper esos sistemas de seguridad para poder gestionar esa información, para poder generar copias de preservación, para poder hacer migración tecnológica. Y bajo el esquema actual de legislación colombiana es imposible, porque existe la prohibición de eludir esas medidas tecnológicas. Y quien lo haga, pues es un delito. Artículo 272 del Código Penal. Ahora bien, el sistema de derechos de autor hace referencia a un sistema de derechos negativos. Es decir, nadie puede hacer nada con las obras a menos de que el titular autorice hacerlo. Pero también existe un sistema de excepciones y limitaciones al derecho de autor. Entonces, en la ley hay unos casos específicos en los que se le permite a ciertas entidades o a ciertos individuos realizar actos que en principio no están autorizados o que no están autorizados por el titular del derecho, pero sí están autorizados por la ley. Entonces, cuando hablamos de excepciones, estamos hablando de este escenario. Y las razones para estas excepciones son múltiples. Entonces, tenemos excepciones debido a la función social de la propiedad, a la educación. Entonces, por ejemplo, los colegios pueden, en algunos casos, realizar copias de las obras. Por el patrimonio cultural, entonces, por ejemplo, hay una excepción en la legislación colombiana para que la Biblioteca Nacional realice copias con fines de preservación. Y, como vemos, son excepciones que tienen unos sujetos específicos. Entonces, son colegios para fines de educación, la Biblioteca Nacional con fines de preservación, y así encontramos otra serie de excepciones. Entonces, ya ese es el marco general de derechos de autor. Ahora vamos a cuáles son las excepciones a los derechos de autor que requieren los archivos. Es decir, qué acciones necesitan los archivos para la gestión de la información, para la gestión de esas obras, sin tener que ir a solicitar la autorización a los titulares de derechos. En teoría, entonces, ¿cuáles son? Y a nivel internacional, ¿cuáles son las excepciones que se han creado? Y a nivel internacional me refiero es en diferentes jurisdicciones, no porque exista un tratado internacional que permita este tipo de actos. Entonces tenemos el de las medidas tecnológicas de protección, es decir, la posibilidad de que el archivo, y por ejemplo esto es un problema grandísimo en Estados Unidos con el tema de archivos audiovisuales, que el archivo pueda ir y romper, eludir la medida tecnológica para permitir accesos, para permitir edición, para permitir preservación de material audiovisual. Entonces, en algunos países existen excepciones para que los archivos puedan eludir esas medidas tecnológicas. Las copias de conservación. En el ambiente digital, para poder preservar la información,
se requieren hacer múltiples copias. Es el proceso natural de la información digital. Se generan copias caché, se generan copias permanentes. Copias caché son copias temporales. Múltiples copias. Y eso tiene que estar de forma explícita en la legislación. Entonces, múltiples reproducciones. El tema de restauración. Muchos de los archivos realizan restauración de obras. Y hay un principio en temas de restauración, y más aún en temas patrimoniales, que es el de mínima intervención. Pero hay casos en donde esa mínima intervención no es posible. Entonces hay que mirar cómo esa intervención para restaurar una obra puede afectar el derecho moral de integridad. La conservación de obras digitales y la actualización tecnológica. Como ustedes lo han visto y lo van a ver durante todos esos días, para realizar la preservación digital se requieren procesos de emulación, se requieren procesos de migración de formatos, migración de medios, y todos esos procesos para superar la obsolescencia tecnológica requieren múltiples reproducciones y en algunos casos también transformaciones, es decir, son dos derechos de autor los que podrían ver allí afectados. Y se necesitan excepciones claras para que eso sea posible. Ahora bien, hoy también nos comentaban sobre el Big Data, la minería de datos, cómo esos corpus se pueden explotar para investigación, con fines económicos, con cualquiera que sea el propósito. Entonces, a través de procesos, por ejemplo, de minerías de datos. El uso de algoritmos para el análisis de los datos, de la información. Para ello, se requieren también reproducciones de las obras, desintegrar las obras, convertir las obras y ese conocimiento en datos, para luego convertir esos datos de nuevo en conocimiento. Y si no hay una excepción que permita hacer eso, simplemente no se puede hacer, sino es con la autorización de los titulares de derechos. Y cuando hablamos de minería de datos, estamos hablando de corpus documentales en donde existen millares de titulares de derechos, por lo cual es casi que imposible tener las autorizaciones. Y el tema de acceso. Entonces, se tiene una cantidad de obras que se han digitalizado y la vocación de la digitalización también es proveer el mayor acceso posible, que es la gran diferencia con venir aquí a la sala en el archivo físico, en donde solamente se puede tener acceso a una copia. La ubicuidad de la información digital precisamente permite que múltiples personas desde diferentes espacios puedan tener acceso a la misma información de forma simultánea, y el acceso entonces también involucra múltiples derechos, que si no existen autorizaciones, pues los archivos no pueden proporcionar el acceso, que va también al corazón de las misiones del archivo. El tema de la digitalización, las obras huérfanas. Cuando hablamos de obras huérfanas estamos hablando de obras en donde o no se conoce quién es el titular del derecho, o conociendo quién es el titular del derecho, es imposible localizarlo. Entonces yo quiero digitalizar un fondo documental y, por ejemplo, hasta tengo el dinero para pagar las licencias de derechos de autor. Pero empiezo a buscar quiénes son los titulares de los derechos y no los encuentro. Y al no tener la autorización de los titulares, al no encontrarlos, pues simplemente no puedo digitalizar y no puedo hacer absolutamente nada con el material. Entonces esa es la gran problemática de las obras huérfanas. También hay otro problema que es el de las restricciones contractuales. Entonces no sé cuántos de los archivos aquí han recibido donaciones y en los contratos se especifican restricciones. Entonces no se puede no se puede brindar tal acceso, no se pueden hacer determinados usos. Entonces ese es otro tema. ¿Qué excepción se requiere frente, por ejemplo, a las restricciones contractuales, que es algo que existe en Inglaterra? Y es que la ley prima sobre el contrato, sobre la autonomía de la voluntad. Es decir, hay unas excepciones que son de orden público, entonces no se puede
firmar un contrato diciendo, no, esta excepción no vale aquí. Eso es allá en Inglaterra. No, en Colombia no hay ninguna norma dentro de la legislación de derechos de autor que diga que la ley prima sobre la autonomía de la voluntad en esos casos de excepciones, por ejemplo, frente a los archivos. Entonces se podría hacer un contrato en donde se coloquen restricciones de acceso que vayan en contravía de alguna forma con legislaciones de derechos de autor y primaría. Hay diferentes clases de normas. Entonces, hay unas normas que son de orden público y hay otras normas que no son de orden público. Frente a esas otras, la autonomía de la voluntad prima. Y más en un modelo como el que nosotros tenemos, que de golpe le ha dado prioridad es a la autonomía de la voluntad. Y el sistema de derecho de autor, de alguna forma, dentro del modelo continental europeo, que es el que nosotros heredamos, también da primacía a eso. O sea, están los textos de Denis Diderot del siglo XVIII, cartas sobre el comercio de libros, que es, digamos, que el origen de la legislación de derechos de autor, y es precisamente una defensa total a la autonomía de la voluntad en temas de cómo disponer de las obras. Y tratando de ser muy puntual, siendo bastante puntual diría yo, excepciones a los derechos de autor y archivos en Colombia. ¿Cuál es nuestro escenario? Es este. En Colombia tan solo existe un artículo, que es el de la decisión andina 351, el artículo 22, que trata las necesidades de los archivos. ¿Y que autoriza? Autoriza reproducir y en forma individual. Como veíamos, para las copias digitales, o sea, también tenemos que tener en cuenta de qué año es esa normativa. Esta normativa es de los 90. Cuando el tema digital, aquí ningún legislador lo estaba pensando. Entonces, reproducir en forma individual. En el mundo digital, esto no nos sirve de nada. Una obra por una biblioteca o archivo que no tenga directa ni indirectamente fines de lucro. Entonces, si hay un archivo que tiene fines de lucro, no puede usar esa excepción, que es bastante problemático. Y ¿con cuáles finalidades? Para preservar o sustituir ejemplares en caso de extravío o sustitución cuando se haya extraviado en otro archivo o biblioteca para reemplazarlo. Entonces, como veíamos, hay una serie de excepciones, todo esto que se necesita, y tan solo tenemos esto. Ese es el escenario en Colombia en este momento. También hay buenas noticias, creo, y es que en este momento el representante de la Cámara, Iván Agudelo, está comprometido en escuchar cuáles son las necesidades de los archivos para generar proyectos de ley que satisfagan estas necesidades, que no son solamente de los archivos, sino también de las bibliotecas y de los museos. Porque si algo que está sucediendo también en el mundo digital es que las fronteras dentro de estas instituciones son difusas. Entonces, por ejemplo, el archivo de publicaciones web, usualmente no lo hacen archivos nacionales, lo hacen las bibliotecas nacionales. Entonces vemos cómo las bibliotecas están teniendo funciones de archivo, los archivos están teniendo funciones de museo. Entonces es una reforma también que se debe hacer para todas las instituciones de la memoria. Y los invito a esta charla que tendremos el 31 de agosto. Aquí van a ser 2 horas, entonces por ejemplo ahí podremos abordar temas sobre los metadatos legales, todo lo que es la información electrónica para la gestión de derechos, metadatos estructurales y su relación con los derechos de autor. Entonces están cordialmente invitados. Tendremos 2 horas para discutir en extenso este tema. Y mil gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Yo tengo una pregunta bueno, vos hiciste una pequeña referencia al comienzo, pero ¿qué pasa con los derechos de los datos científicos? ¿Tienen derechos de autor? ¿No tienen derechos de autor? ¿Tienen propiedad intelectual?
¿Qué es? Los temas de propiedad intelectual, porque veo que por tu acento no creo que seas de Colombia. La legislación es local, es nacional, ¿cierto? Entonces, en el contexto colombiano, por ejemplo, puede ser diferente al contexto de México, al contexto de Argentina, al contexto de Europa. En Latinoamérica, solamente en México. Entonces, en eso estamos en Argentina y en Colombia muy a la par. Aunque, bueno, la normatividad de Argentina en tema de excepciones está mucho peor que la de colombiana. Los datos, en principio, bajo la legislación colombiana, no están protegidos bajo el régimen de derechos de autor ni de propiedad intelectual, que es muy diferente al sistema que existe en México y al sistema que existe en Europa, porque ya en Europa existe la directiva de protección de bases de datos. Entonces, cuando hay inversiones sustanciales en generar una base de datos, la extracción de información de esa base de datos está protegida por un régimen de propiedad intelectual. En México existe una legislación similar. Los términos de protección son bastante diferentes a los de derechos de autor. O sea, cuando hablamos de derechos de autor estamos hablando de la vida del autor más un periodo de tiempo después. Este tipo de protección es por 20, 25 años, desde que se hace la inversión sustancial en las bases de datos. En Colombia, igual que en Argentina o en otros países de Latinoamérica, podríamos pensar en un tipo de protección a los datos cuando son organizados de una forma en donde exista originalidad y creatividad. Entonces yo tengo una serie de datos sueltos, información suelta, que por sí no está protegida por el derecho a autor. Pero a la hora yo de organizarla, de darle un sentido específico, sí vendría a estar protegida por el derecho de autor. Como obra, la selección. Bueno, la obra de por sí está protegida por el derecho de autor. No, aquí es, digamos, yo tengo 20 nombres. Entonces, 20 nombres de ustedes. Y los organizo de una forma bastante creativa. El nombre de ustedes de por sí no está protegido por el derecho de autor. O sea, aquí hay homónimos, ¿no? Y en Colombia abundan los problemas con los homónimos. Entonces, yo no podría proteger eso. Pero si lo organizo de tal forma que sea original, que sea un esfuerzo creativo, nadie podría llegar a reproducir esa selección de la forma organizada como yo la tengo. O sea, ¿alguien podría usar los mismos nombres? Un directorio, por ejemplo, pensemos en directorios. No el directorio de páginas blancas, pero sí, por ejemplo, un directorio de páginas amarillas. Por sí los datos que hay, muchos no están protegidos por el derecho de autor. Pero esa selección que se puede llegar a hacer, esa organización, sí podría estar protegido como una selección original y creativa. Eso podría estar protegido. Tocaría ya mirar cada caso concreto. En el sistema anglo hay una decisión judicial ya bastante centenaria. Dice, todo aquello que valga la pena copiar, vale la pena protegerlo. Esa es como la racionalidad de esos sistemas de propiedad intelectual, de copyright. ¿Perdón? El dominio público, sí. Usted utilizaba la frase de dominio público. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el Estado es el dueño? No. ¿O que todos somos los dueños? ¿O que lo podemos utilizar indiscriminadamente? Bueno, indiscriminadamente, no, porque hay derechos morales de autor, ¿cierto? Pero lo que significa es que los derechos patrimoniales de autor, aquellos que vimos de reproducción, transformación, comunicación pública, se han extinguido. Entonces, hacen parte del acervo común y cualquiera puede reproducirlo, cualquiera puede comunicarlo al público sin necesidad de autorizaciones del titular. Entonces, por ejemplo, La María, que este año celebramos Jorge Isaac. Y de paso, La María ha sido la obra en Colombia que ha estado protegida por mayor cantidad de tiempo, porque Jorge Isaac en el siglo XIX fue muy juicioso en registrar, que en ese tiempo sí tocaba registrar sus obras, y luego fue extendido por un periodo bastante largo. Pero entonces el dominio público significa eso, que no hay necesidad de solicitar autorizaciones porque los derechos patrimoniales se han extinguido.
Buena tarde. Buenas. Las empresas hoy día contratan desarrollo de software con propiedad del código para la empresa y dejando la titularidad moral al productor. Pero cuando le hacen alguna modificación, ya borran el autor moral y ya lo dejan como si fuera una producción total de la entidad. ¿Esto es legal, es denunciable, es demandable? Pues con el software es muy complicado el tema de derechos morales de autor, porque usualmente, primero, las obras, el software es creado por colectivos. O sea, en algunos casos sí es solamente un desarrollador, pero usualmente es un grupo de desarrolladores. Y por términos prácticos, el derecho moral de paternidad, que es ese derecho moral a que se reconozca quién es el autor, casi nunca aparece. Pero eso no significa que sea legal. Y existen los mecanismos iguales tecnológicos y es muy fácil porque es agregar metadatos o es agregar entonces información simplemente en cualquier parte del software sobre quiénes son los desarrolladores. Entonces, esos derechos son completamente exigibles. ¿Alguna otra pregunta? La última pregunta para continuar con la programación. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Cuando uno está haciendo, bueno, un trabajo de grado, una tesis, independientemente la universidad le exige hacer tanto, digamos, en la carrera administrativa o en la parte tecnológica. Si en la parte de sistemas, digámosla por ingeniería de sistemas, el docente le dice, haga un software para su trabajo de grado. Este docente, el estudiante lo presenta, ¿el autor es el estudiante o es el docente? Porque muchas veces ha presentado en las universidades que el doctor o bueno, el docente cambia los dígitos o los variables Sí. y venden esos software a otras instituciones. Entonces, ¿hay que se puede hacer en Demandar, ese caso? demandar. Es lo que podemos hacer. Vamos a demandar. Sí, no, es el estudiante, a menos de que sea un proceso de coautoría. Pero usualmente, y si es un trabajo de tesis, no tiene por qué ser un trabajo de coautoría. Asesora, tiene que supervisar, pero en principio el autor es el estudiante. Sí, este es un problema, también un problema es de la ética en la academia, que es muy frecuente este tipo de conductas que son completamente reprochables y hay que denunciarlas también, no solamente de demandar por los derechos, sino en la misma universidad. Porque no solamente pasa en software, sino también, por ejemplo, en escritura de papers, escritura de artículos. Bueno, mil gracias y los invito a que sigan disfrutando de estas. Muchas gracias, doctor.